Lucas capítulo 13, el verso 6 al verso 8, dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló o no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo o no lo hallo. Córtala para que utiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella. ¿Y qué dice? Y la abone. Tome su lugar. Fíjese bien, Lucas capítulo 13, el verso 6 al verso 8. Para todos nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales, es una tremenda bendición poder compartir el tema de hoy. Y vamos a estar meditando hoy bajo el tema el fruto y sus temporadas. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y a todo se le llega su momento. Entonces, aquí lo que nos están narrando es una parábola. ¿Acerca de qué? De un hombre que tenía una viña, tenía un terreno bastante grande. Y yo me imagino, fíjese bien, yo pienso que en ese terreno habían muchos árboles frutales, pero había también una higuera. Diga conmigo higuera. Higuera. Había una higuera, dice ahí, que no daba fruto, no daba fruto. Por más que se le echara agua, por más que se le pusiera algunas cosas ahí para que diera fruto, no daba fruto. Y el dueño de la viña vino a buscar fruto, ¿cuántos años? Vino el primer año, vino el segundo año, vino el tercer año y no daba fruto. Y regularmente las higueras dan fruto al primero o al segundo año, si mucho. Entonces lo que le dijo al viñador es: ¿sabes qué? Córtala, porque esta higuera no da fruto. Entonces el viñador, yo me imagino al viñador, recordándose por un momento que hacía 3 años que él había sembrado la higuera, pero que por alguna razón la higuera no estaba dando fruto. Obviamente el dueño del terreno, el dueño de la viña, él quería cortarla de una vez porque la tierra estaba siendo inútil por causa, escuche, por causa de la higuera. Entonces yo creo que si tenemos un terreno bastante grande y hay un árbol dentro del terreno que no da nada, ni siquiera sombra, no da ningún fruto, no se le conoce fruto, obviamente hay que cortarlo y sembrar un palo de mango, un palo de aguacate, sembrar un palo frutal en la cual uno venga un día, encuentre frutos y poder comer de esos frutos. Entonces Dios es el dueño de la viña, el dueño del terreno. Nosotros de una u otra manera somos los árboles, somos las plantas a los cuales Dios viene a buscar en nosotros fruto. Y si no damos fruto, obviamente no le somos útiles a Dios. Y voy a decirlo con todo respeto. Con 20 años que llevo de experiencia trabajando con gente, trabajando con personas de todo calibre. Pero hay personas que están dentro de una iglesia, están dentro de una congregación, que pasan y pasan los años y no cae un fruto. Si uno como hombre, como pastor carnal, uno se da cuenta y uno quisiera ver frutos, ¿cuánto más Dios? Que Dios es el dueño de la viña. Nosotros somos labradores nomás del terreno. Y yo voy a decirlo con todo respeto, pero a veces hay quienes que nos sacan canas verdes. Ya nos sacan canas verdes porque, en primer lugar, no quieren ser productivos. Segundo lugar, a todos le ponen excusas. Tercer lugar, van a la iglesia, hacen las cosas en la iglesia sin ningún compromiso. Y cuando ellos quieren, y el día que se les llama la atención o se les da una pequeña regañadita, y porque así es, hay que podar las higueras. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si a alguien se le deja crecer sin cortarle las ramas, sin un mantenimiento,
¿qué va a suceder? Crece totalmente inútil. Y Dios, escuche bien, Dios quiere ver en nosotros frutos. Y ahora bien, viene nuestra intercesión. Yo le voy a decir algo. Dios, si fuera por Dios, aunque yo sé que el amor de Dios y la misericordia de Dios es grande, pero si fuera por Dios, muchas higueras ya estuviéramos cortadas. Pero como nosotros vivimos orando por la gente, orando por la ciudad, orando por las iglesias, orando por los ministerios, vivimos clamando a Dios, entonces la misericordia de Dios se mueve a favor de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Se mueve a favor de nosotros y dice Dios, ya decidí cortar esa higuera, pero está bien tu oración, te voy a esperar un año más. Y créalo, Dios con muchos de nosotros ha sido bueno. Amén. No nos ha quitado la vida, no nos ha dejado morir de hambre, no nos ha destruido totalmente, porque hay oraciones que están siendo llevadas al trono de la gracia que impiden que el juicio de Dios se derrame. Entonces Dios todavía nos da un chance más. Y aquí le dice el viñador, Señor, es cierto que la higuera no da fruto, pero déjala un añito más. ¿Sabes qué? Yo tengo la clave para que esa higuera dé fruto. Yo tengo la clave. Yo quiero hacer algo alrededor de ella. Quiero limpiar alrededor de la higuera y le voy a echar abono. Vamos a ver si echándole abono tal vez se le antoja y da un par de frutos. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Cuando hay una higuera que no da fruto, hay que rodearla y hay que hacer que esa higuera dé fruto. Y muchas personas, muchos de nosotros necesitamos que Dios nos pegue un empujoncito para que demos fruto. No, es que mire, escúcheme, porque hay personas que no quieren hacer las cosas o no hacen las cosas por las excusas baratas que le ponemos a Dios. A veces le ponemos excusas a Dios, no puedo cantar, no puedo predicar. Ay, es que no puedo leer. Si Moisés también le puso a Dios excusas. Soy tartamudo, Señor, yo no sé hablar. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, ¿sabes qué? Tú dices que no puedes hablar. Eres tartamudo. Está bien, eres tartamudo, pero yo voy a levantar a Aarón, que es tu hermano. Yo lo voy a levantar y por medio de él yo voy a hablar. Tú serás mi profeta, le dijo Dios. Y Aarón será mi voz, él va a hablar por mí. Y así sucedió. Nosotros no tenemos, mis hermanos, no tenemos que darle lugar a Dios de que Dios venga y nos corrija, y aunque Él lo puede hacer. ¿Cuánto lo creen? Él lo puede hacer cuando Él quiera, nos puede corregir, nos puede jalar las orejas, como dicen por ahí, ¿verdad? Nos puede podar, nos puede limpiar el Señor, porque somos hijos de Él y somos sus criaturas. Pero escuche bien, porque lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros son frutos. Diga conmigo, frutos. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, frutos. Que nosotros demos frutos. A veces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántos frutos damos al año nosotros? ¿Damos un fruto, 2 frutos, 3 frutos? ¿Llevamos 5 años en la iglesia? Es tiempo de que tengamos 3, 4, 5 frutos. Escuche bien, porque cuando se trata de frutos de la obra del Señor, Dios no está hablando de algo físico, algo material. Está hablando de almas que nosotros tenemos que dar. Invitar a alguien a la iglesia, ir a orar por alguien, hacer la obra del Señor. Algo tenemos que hacer, pero que hay que dar frutos en el Señor. Mateo capítulo 3, vea conmigo el verso 8 y al verso 10. Mateo capítulo 3, el verso 8 al verso 10 dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se da cuenta por qué a veces Dios tiene que hacer una limpieza en la iglesia a veces? ¿Se da cuenta por qué Dios a veces pone una presión en nuestras vidas? Es porque, mis hermanos, es porque Dios está esperando frutos de nosotros. Y el pueblo de Israel estaba en ese tiempo tan acomodado, viviendo una religión donde Jesús les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no andéis pensando en tu corazón: Abraham tenemos por padre. El hacha, dijo el Señor, ya está puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto. Jesús es la semilla más grande. La primera semilla que encontramos plantada en la tierra, estableciendo el reino de los cielos, se llama Jesús. Y Jesús se empezó a multiplicar en 12, luego en 70, luego empezó a crecer el reino, el evangelio de la palabra del Señor empezó a expandirse, empezó a crecer. De tal manera que ha llegado hasta este año, este tiempo. Y mis hermanos, la palabra del Señor se sigue expandiendo, sigue creciendo, para gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Vea conmigo Jueces capítulo 9, vea conmigo. Jueces capítulo 9, el verso 8 al verso 14. ¿Están conmigo? Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual es mi honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ve tú, reina sobre nosotros. La vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a todos los cedros del Líbano. Mire lo que sucedió aquí. ¿La había encontrado esta cita bíblica usted? Jueces capítulo 9, verso 8. Los árboles del campo estaban declarando y pidiendo rey. ¿Quién quiere reinar sobre nosotros?, dijeron. Le dijeron a la vid, no quiso. Le dijeron a la higuera, no quiso. Le dijeron a la zarza, pues ella sí quería un poquito, ¿va? Pero realmente lo que ellos están expresando es: yo no voy a dejar de dar mis frutos, mi aceite, de dar mi higo, con la cual puedo alegrar el corazón de Dios, dicen los árboles, y puedo alegrar el corazón de los hombres para ir a ser rey. ¿Sabe qué es lo que sucede para sacar aceite realmente de una higuera? Para sacar aceite de un olivo, para sacar aceite, ¿qué es lo que hay que hacer? Martillar, machacar. En ese tiempo se sacaba aceite por medio de un molino. Se machacaba y se machacaba semilla para sacar el jugo, sacar el aceite. Si usted realmente quiere agradar a Dios y quiere agradar también a los hombres, porque las evidencias tienen que ser visibles, agradar a Dios y agradar a los hombres, deje que lo martillen, deje que hablen de usted, porque usted está haciendo algo en el reino de Dios, en la obra del Señor. Siempre se va a levantar gente criticona, gente señaladora. ¿A quiénes son los que van a martillar? ¿A quiénes son los que van a apedrear?
son a los árboles que estamos dando fruto en el Señor. Mientras usted se mantenga estéril sin dar ningún fruto, nadie va a hablar de usted. Nadie va a decir, no me gusta cómo predica, no me gusta cómo canta, es que no me gusta cómo sirve, es que cualquiera va a decir algo. Pero si usted está dando fruto, déjese martillar, porque lo que agrada a Dios es el aceite. Cuando alguien a usted lo critica, cuando alguien lo martilla, cuando alguien dice algo malo de usted, porque usted está haciendo la obra del Señor, no se avergüence. Por eso fue que Jesús le dijo a los discípulos, no se avergüencen del evangelio. El que se avergüence del evangelio de Dios no tiene parte de mí. Hagamos la obra del Señor. A mí no me importa. Cuando uno ya está grande, ya no le importa que lo critiquen, que lo señalen, porque uno ya sabe que es parte de la misión, es parte del reino. Es parte. Jesús tuvo que morir en la cruz, fue apedreado, fue criticado, fue golpeado. ¿Qué más hicieron con el Señor? Todo eso lo pagó Jesús para salvarnos a nosotros, para darnos salvación. Entonces, si el Señor lo hizo, no se preocupe usted, porque usted van a hablar de usted también, van a decir cosas de usted. Pero es porque está haciendo la obra del Señor. Pregunto, ¿será que a la higuera le duele cuando la podan? A todos los árboles, mis hermanos, cuando se les arranca una hoja o se les arranca una rama, también les duele. Sangran ellos. Entonces usted también va a sangrar cuando alguien hable mal de usted. ¿Qué no le dicen a uno por las redes sociales? ¿Qué no le dicen a uno por la radio? ¿Qué no le dicen a uno por la televisión? ¿Qué es lo que no le dicen a uno en la calle? ¿Acaso alguien lo felicita por el trabajo que uno está haciendo? El 90% de las personas que están conectadas muchas veces en las redes sociales son personas que están a la expectativa viendo a ver en qué error lo agarran a uno. Pero no es gente que lo va a estar aplaudiendo y le va a decir, bien hecho, adelante, wow, me gusta el trabajo que están haciendo. No, es más, se van a levantar en contra de uno diciéndole, ya no lo haga. De todo mundo canta bien, no sirve bien. Aunque yo sé y entiendo de que si vamos a hacer algo para Dios hay que hacerlo lo mejor que se pueda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si no se puede, hay que hacer lo que se puede. Hay que hacer la obra del Señor a toda costa. Juan capítulo 4, el verso 34. Jesús les dijo, mire bien, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 4, el verso 34. O sea que mi comida, dijo Jesús, y mi bebida es que yo haga la obra de mi Padre que me envió. No hay cosa más que a Dios satisfaga cuando usted está haciendo la obra del Señor. Cuando usted hace la obra del Señor, esa es su comida de Él. Si no, ¿para qué? Mire, escúcheme, porque no tiene sentido que el Señor lo haya salvado a usted si usted va a estar estéril. No tiene sentido que nosotros, Dios haya derramado su sangre, nos haya perdonado, nos haya salvado cuando no hacemos nada para el Señor. Verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe ¿qué? Salario, y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. No hay un trabajo que Dios no pague. Dios siempre va a pagar y va a premiar a aquellos que trabajamos, aquellos que nos ocupamos en la obra del Señor. ¿Acaso Dios es injusto? Dice Él, mi comida es que haga la obra de mi Padre que me envió y que acabe su obra. Escuche bien, si vamos a empezar algo, terminémoslo. Si no vamos a terminar algo, mejor no lo empecemos, porque podemos quedar mal. Podemos quedar mal vistos, mal testimonio. Si vamos a empezar algo, hay que continuarlo, porque aún Jesús sabía que su obra de Él era agradar al Padre, darle la comida que el Padre quería, que Él quería, el trabajo que Él le daba,
Esa es la comida del Señor. Cuando usted ora por un enfermo, cuando usted ora por un amigo, cuando usted ora por un familiar y cuando se esfuerza a lo máximo por conectarlo a una iglesia. No importa si la persona está aquí en Estados Unidos o está en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, donde quiera que esté la persona, usted llámele y dígale, mira, no está bien como estás, tenés que ir a la iglesia, tenés que servir al Señor, anda, busca la iglesia. Esa es la comida del Señor, ese es el agrado que al Señor se le hace, que se acabe su obra, que se haga la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque tenemos que hacer la obra del Señor. Y para hacer la obra del Señor no hay límite. Capítulo 5 del libro de Mateo, el verso 13. Mire lo que dice. Capítulo 5, el verso 13 y 14. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mire bien, lo que sucede es que Dios nos da a nosotros una identidad, nos da sabor. Un creyente que no tiene sabor, un creyente que no es luz, ¿cómo va a alumbrar? ¿Cómo vamos a alumbrar a este mundo si no tenemos luz? ¿Y cómo vamos a reflejar la luz? A través de la palabra del Señor. ¿Acaso no dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Entonces, si nosotros realmente tenemos luz en nosotros, vamos a alumbrar a la gente que está en oscuridad. ¿Ve? Entonces, pero dice también, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Entonces, un creyente, un cristiano, y es más, un pastor, tiene que tener sabor en su vida. ¿Qué sabor es el que vamos a tener? El sabor de Cristo. El sabor como hijos de Dios. El sabor de poder uno estar alegre, estar felices. De que Cristo ha llegado a nuestra vida. Nuestro lamento se fue. Nuestro lloro se fue. Nuestra tristeza se fue. Nuestras aflicciones se fueron. Depositar nuestra fe y nuestra confianza solamente en Dios. Esa es la alegría. Esa es la sal que el mundo está viendo en nosotros. Cuando usted le hable a alguien de Cristo, cuando usted le hable a alguien del Evangelio, usted le va a hablar con autoridad. Usted le va a mostrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nosotros alumbremos a este mundo. Y que también le demos la sal que ellos necesitan, el alimento. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Él está esperando que nosotros le demos a la gente con necesidad. Porque déjenme decirle que va a llegar muchas personas diferentes a su vida. Cuando usted ya tiene un liderazgo, cuando usted ya tiene una identidad como hijo de Dios, cuando usted es alguien que transmite la luz del Evangelio, la luz de la palabra, usted tiene que estar bien, mis hermanos. Y la gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Entonces, cuando usted es un árbol que está dando frutos, hay varias temporadas. Hay una temporada mire, escuche, porque hay una temporada en la que uno se mantiene así, quietecito, va. Yo la pasé. Hay una temporada que usted tiene que estar en la escuela y estudiar. Pero hay una temporada en la que Dios lo levanta a usted como maestra, como maestro en la palabra. ¿Para qué? Para que usted le enseñe a otros. De nada sirve que usted, mire, escúcheme, porque el error más grande que hemos tenido nosotros en Latinoamérica es que muchos nos dijeron, es más, nuestros padres nos decían, estudien. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Estudien, estudien. ¿Y para qué estudiamos? Bueno, nos conformamos con la primaria, ¿verdad? O la secundaria. Pero ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos dieron estudio?
para ser peones, para ser empleados, para ser trabajadores de una empresa, de un banco, para ser trabajadores de una compañía internacional que llega de otro país a darle trabajo a los ciudadanos del país. Pero cuando nos dijeron a nosotros que nos iban a dar estudio para que nosotros saliéramos adelante y fuéramos empresarios, hombres de negocio, para que saliéramos de la pobreza, de la miseria, cuando nos dijeron a nosotros, alguien, algún maestro que nos haya dicho, miren, les vamos a dar estudio para que ustedes salgan de la ignorancia y ustedes puedan tener su propio negocio, su propia empresa? No, nos prepararon muchas veces como académicos, nos prepararon muchas veces para trabajar en un banco, para trabajar en una fábrica, para ser choferes de camiones, para ser choferes de un bus. Hay mucha gente profesional, le voy a decir con todo respeto, pero hay mucha gente profesional en nuestros países que no están siendo productivos como deberían de serlo, sencillamente porque las oportunidades, si llegaron, las dejaron ir, se les pasaron las oportunidades. Y por eso es que, mire, este tema es importante, porque hay fruto, hay un momento que hay que dar fruto, pero tiene su tiempo, tiene su temporada y tiene sus oportunidades también. Ahora bien, si yo voy a entrar a estudiar a una escuela y me voy a preparar, ya sea en un instituto bíblico, ya sea una universidad bíblica, o puede ser una clase bíblica, es para levantarme. Es para ser un predicador, para ser un ministro del evangelio, para expandir la palabra del Señor, para salir también de muchas dudas que uno tiene, aún bíblicamente, y ser una maestra, ser un maestro en la palabra del Señor. Yo pasé institutos bíblicos, yo he pasado academias, pero he pasado porque he entendido de que yo necesito información, pero también necesito formación para poder seguir expandiendo la palabra del Señor. Y eso fue lo que Jesús hizo con los discípulos. Jesús los llevó, los mandó, los llamó, los preparó, los capacitó y los envió a predicar. Les dijo, vengan, para acá ustedes dos. Les voy a dar poder y les voy a dar autoridad para que echen fuera a los demonios. Así como lo hago yo, lo van a hacer ustedes también. Les voy a dar autoridad, les voy a dar poder para que vayan y resuciten muertos. Vayan y lo van a hacer también. Y ellos recibieron el poder. Dice la Biblia en el capítulo 10 de Mateo y el capítulo 10 de Lucas. Dice que Jesús agarró a los discípulos, a los 12 discípulos, y los mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio a las ciudades donde él habría de ir. Y cuando llamó a los 70, también los agarró y los llamó y les dijo, vengan para acá, van a ir a predicar el evangelio, les doy poder y autoridad. Dos grupos, vamos a un ejemplo, si usted divide 70, los divide en 2, son 35, ¿verdad? Entonces había 35 grupos, 35 aldeas, donde Jesús mandó a los discípulos a predicar la palabra del Señor. Y en el verso 17 dice, y ellos regresaron con gozo. Ellos regresaron regocijados. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es impresionante. Pero Jesús no les aplaudió. No les dijo, los felicito, me alegro mucho. No, Jesús les dijo, no se regocijen de eso. Eso es poquito lo que les he dado. Eso es el principio. Regocíjense porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. En el libro de los cielos, ahí está escrito su nombre, les dijo. Entonces está bien cuando Dios nos empieza a usar. Y aquí dice la Biblia, te van a tener salario. Vea conmigo la última cita bíblica, por favor. El libro de Juan, capítulo 15. El libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a leer el verso 1 al verso 8. ¿Cuántos están aquí? Capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En eso se regocija el Señor. Ahora bien, nosotros tenemos que ser limpios por la palabra de Dios. Cuando usted conoce la Biblia, usted las excusas, ya sabe que pensamientos inicuos, malos pensamientos, de fracaso, de tristeza, de soledad, de no puedo, eso se va en el nombre de Jesús. Usted, todos esos bloqueos, voy a decirlo así, bloqueos espirituales que el diablo le pone a la gente, le pone a los cristianos para que no amen, para que no sirvan al Señor, lo quitamos en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Jesús les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dijo el Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente no permanece. Y hay varios problemas derivados de eso. De no permanecer es que se apartan de Dios, se apartan del Evangelio. Por una pequeña cizaña que el diablo les siembra en la mente, se van al suelo totalmente. Tal vez llevabas un ministerio grande, tal vez llevabas un ministerio de mover multitudes, de mover naciones, pero por causa de que el diablo llegó y te metió un mal pensamiento o usó a otra persona, ¿verdad? Siempre, nunca falta, siempre alguien que te va a decir, no, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Ah? Cuando el diablo quiera usar a alguien para meterte una cizaña, arráncala en el nombre de Jesús. Automáticamente tienes que hacerlo. Amén. Si a la primera vez tú desechas las malas artimañas del diablo, el diablo lo piensa 2 veces para llegar a tu vida. Cuando una llamada de teléfono va, o una visita inesperada a la hora que tú vienes para la iglesia, y tú dices, está bien, muchas gracias por venir a mi casa, pero ahorita es la hora del culto. Yo tengo que irme para la iglesia. Lo siento mucho que es en la casa o visite al vecino, como quiera, pero yo tengo que ir a la iglesia. Y si es una llamadita inesperada, ¿va? Pues sí, vos, entonces, ¿qué? Venite para acá, ¿qué? ¡Ey! Momento, yo voy para la iglesia. Y tú quitas, porque el cristiano, nosotros tenemos el poder y la autoridad. Cuando ya estamos limpios totalmente y somos árboles frutales, en vez de que te lleven para afuera, tú traes a alguien para adentro en el nombre de Jesús. Pero eso es cuando ya estamos limpios, cuando ya estamos dando frutos en el Señor, cuando ya sabemos nuestra dependencia, sabemos nuestro compromiso, sabemos la entrega que tenemos con Dios. El bloqueo mental que te pone el diablo de tanta excusa, fuera en el nombre de Jesús. Y tú adoras al Señor, exaltas a Dios y es más, sirves al Señor. Y cuando te toque servir, no importa si la área es pequeña o grande, hay que servir. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos de las redes sociales, a todos los que a diario están conectados con nosotros, a nuestros hermanos y amigos de México, nuestros hermanos y amigos de Colombia, de Venezuela, a los hermanos de Centroamérica, ¿verdad? Dios bendiga a todos los de Belice también, y a todos los de las islas del Caribe también le damos la bienvenida, y a todos en Europa, en Asia y donde quiera que se encuentren, reciban un cordial saludo desde aquí de Washington, D.C. Amén. En el capítulo 5 de Lucas, el verso 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los conceptos religiosos que muchas veces podemos tener pueden impedir que un milagro suceda. Hay personas que están clamando a Dios por un milagro. Si tú eres persistente, persistes en clamar a Dios de día y de noche y pedirle al Señor que haga un milagro, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Conmigo Dios ha hecho muchos milagros. Conmigo Dios se ha manifestado de una manera especial. Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios ha hecho cosas grandes. Pero he sido persistente, perseverante en querer lograr lo que nos proponemos hasta recibir la respuesta de Dios. Y hay muchas personas que lamentablemente empiezan pero no continúan, y muchas personas empiezan muy bien pero no continúan. A la mitad del camino se presentó un problema y el problema lo detiene. Cualquier obstáculo puede ser. Si nosotros perseveramos y perseveramos creyendo en la palabra del Señor, el Señor se va a manifestar. El Señor va a manifestar un milagro, el Señor va a manifestar su poder, porque Él tiene el poder y nosotros clamamos y oramos al que todo lo puede.